Hoy en día nos acompañan Mauro Riabec, que es miembro del equipo BNI Impronta. Mauro es licenciado en Seguridad e Higiene por la Universidad de Loma de Zamora, tiene 10 años de experiencia en el rubro, es director de BID Consultores, que es una empresa ubicada en San Martín, y después Edgardo Lanusol, que es miembro del equipo BNI Superación, es ingeniero químico, especializado en Seguridad e Higiene, y es referente de Sanelo Ingeniería. Tiene más de 5 años de experiencia en el rubro, y 16 como ingeniero. ¿Cómo andan Edgardo y Mauro? ¿Todo bien? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Gracias por sumarse, y bueno, los dejo con esta audiencia. La idea es que puedan ustedes presentar, y después al final va a haber un espacio de preguntas y respuestas, que seguro es un tema de nuevo para muchos, entonces seguramente va a haber muchas consultas respecto a cómo volver al trabajo, así que vamos a hacer un espacio para que ustedes puedan responder todas esas preguntas. Así que bueno, gracias por sumarse. Bueno, muchas gracias Bernardo, bienvenidos a todos. Muchas gracias a BNI Argentina y a toda la organización por permitirnos este espacio. Bueno, mi nombre es Mauro Riabec, voy a comenzar con la primera parte de la exposición. La idea de esta charla, no llega a ser una capacitación, es más una reunión informativa para que podamos repasar algunos conceptos y puedan estar principalmente al tanto de qué es lo que deberíamos hacer para trabajar en este contexto tan complicado. Dentro de los temas que vamos a abordar, vamos a ver lo que es legislación, todo lo que tiene que ver con los protocolos que todas las empresas tienen que tener implementado en cuanto a higiene y seguridad, normativa de gestión de residuos. Bueno, vamos a hacer un repaso por digamos, las cuestiones más relevantes. Después vamos a entrar en todo lo que tiene que ver con elementos de protección personal, su selección, disposición, manejo, todo el tema de cómo las personas tienen que colocar la ropa de calle por un lado y cómo trabajar con sus elementos de protección personal y ropa de trabajo en sí. Y después Edgardo va a seguir con todo lo que tiene que ver con estrategias de sanitización a nivel industrial y comercial. Vamos a cerrar con la parte de hábitos de seguridad a mantener en el tiempo, porque este tema recién comienza y no sabemos realmente hasta cuándo se va a extender. Así que bueno, ahí creo que vamos a tener algunos tips importantes para que se lleven. Y por último vamos a tener el espacio de consultas para que puedan hacer las preguntas que quieran, y si no, después nos pueden contactar de forma particular por mail. Bueno, queremos comenzar diciendo que muchas de las personas que están seguramente en esta capacitación, hasta ahora, bueno, venían atravesando una cuarentena difícil en sus casas, recuperando tiempo con la familia, recuperando tal vez tiempo de descanso, o reduciendo un poco, o aprovechando, mejor dicho, el tiempo de viaje al trabajo para hacer otras cosas. Y un día nos llega un mensaje de nuestro jefe, una llamada que dice que, bueno, mañana tenemos que volver al trabajo, y nos hacemos una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo nos vamos a manejar cuando llegamos a la empresa? ¿Cómo vamos a cumplir nuestras funciones, nuestras labores como responsables del sector o mismo como operador o colaborador? Vamos a arrancar primero con todo lo que tiene que ver con marco legal. Hay algo que es importante destacar, que esto se está actualizando permanentemente. Lo que hoy estamos abordando como marco legal importante, tal vez la semana que viene ya esté desactualizado, así que en este sentido es fundamental que permanentemente se asesoren con sus servicios de higiene y seguridad para ver qué es lo último y qué es lo que tienen que tener. Mauro, perdón que te interrumpa, ¿querés que lancemos las preguntas? ¿Querés sacarlas más adelante, las encuestas que hemos hecho, para conocer mejor el público que nos está presente hoy? Si te parece, vamos lanzando las preguntas, y cuando termino esta primera parte de normativa, hacemos un corte para ver cuáles son las respuestas y el público que tenemos. ¿Te parece, Bernardo? Dale. Ahí lanzo la primera pregunta, que es un poco para entender de las personas que están presentes en qué espacio de trabajo desarrollan su actividad. Excelente. Sí, así después vamos enfocando por ahí tal vez un poco más la charla para ese lado. Dale. Bueno, entonces, en primer lugar, una de las primeras resoluciones que salieron durante la cuarentena, por allá en el mes de marzo, hablaba de implementar un protocolo de higiene y seguridad. Todavía la idea no estaba muy cerrada, y en un principio lo que se pedía era que los servicios de higiene y seguridad, los responsables, comunicaran esto a los directores de cada empresa y a sus comités de seguridad en el caso de que los tuvieran,
o al representante de los trabajadores para ver cómo comenzábamos a trabajar en este contexto. Luego salió la resolución 151, que ya elaboró un protocolo un poco más armado, ¿sí? Con lineamientos claros, ya extendiendo esta recomendación de que solo el Comité de Seguridad estuviera al tanto y registre, digamos, el conocimiento de este procedimiento, y ya, digamos, lo lanzó hacia toda la población de todas las empresas. Bueno, empezó a dar pautas más concretas que ahora vamos a revisar, pero hoy en día es el procedimiento que sí o sí tenemos que tener todas las empresas que están trabajando en provincia. Y ahora van a ver que, como les decía hace un rato, esto es dinámico y van a ver que ya tenemos algo superador a esta resolución. En tercer orden tenemos el DNU 367, que en un principio lanzó al COVID como una enfermedad profesional no listada para los servicios esenciales, y que a medida que se fueron exceptuando ciertas actividades, esas mismas también entraron dentro de este DNU, pero no cualquiera puede hacer una denuncia a la ART, sino que tenemos que contar con cierta información adicional para que esta denuncia sea tomada y sea válida. Y por último, el afiche que bajó el Ministerio de Trabajo en cuanto a lo que es la resolución 29 del 2020, que tiene 2 anexos, de los cuales el primero, sobre todo, tiene que estar publicado en los sectores más importantes de la empresa o más concurridos, como puede ser el ingreso, el comedor, etc. Siguiendo con lo que tiene que ver con normativa, tenemos algo relacionado con la gestión de residuos que aplica para Cava, y en este sentido encontramos que todos aquellos establecimientos transitorios de salud, ¿sí? Llámese por ejemplo hospitales de campaña, tienen que inscribirse a través del sistema TAD como generadores de residuos patogénicos, ¿sí? Tratando este residuo en particular como un I1. Durante la charla vamos a desarrollar qué hacer ahora con los residuos, porque no todo entra dentro de esta categoría, qué tiene que hacer la provincia de Buenos Aires u otros lugares. Bueno, sobre esto vamos a dar algunos tips. Y además de todo esto, que para nosotros, cuando armábamos la charla con Edgardo, eran los puntos legales más relevantes, no tenemos que dejar de lado todo lo que tiene que ver con normativa municipal y todo aquello que las uniones industriales nos puedan bajar como exigencia. Requisitos específicos de las casas matrices, en el caso de empresas multinacionales o empresas con varias sedes, varias sucursales, como pueden ser franquicias, y los requisitos que algunos clientes nos pueden llegar a requerir o a imponer para poder prestar un servicio o trabajar dentro de sus instalaciones. Para cerrar esta parte, como les comentaba, bueno, tenemos desde el lunes pasado la resolución SRT 46 del 2020, que ya baja la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el protocolo de higiene y seguridad, que es muy similar al de la 151 que mencionábamos hace un ratito, pero esto sí ya tiene incumbencia nacional. El 151 era algo provincial, por lo cual ahora ya tenemos el protocolo marco para que todos puedan implementar. Entrando en detalle, bueno, mínimamente los puntos que tenemos que tener abordados en la 151 son todas aquellas medidas de prevención y protección para nuestro trabajo dentro de los establecimientos, ya sean fabriles, comercios, etc. Tenemos que evaluar cómo va a ser el desplazamiento de nuestros empleados, todo lo que tiene que ver con la planificación dentro del espacio de trabajo, y acá vamos a dividirlo en distintos puntos. ¿Por qué? Porque no solo vamos a tener en cuenta los elementos de protección personal, el uso del barbijo, sino que tenemos que tener en cuenta el distanciamiento interpersonal. Vamos a tener que pensar si todas las operaciones se van a retomar o lo vamos a ir haciendo paulatinamente. La provisión de alcohol en gel, cómo la gente va a tener a su disposición elementos de sanitización. Bueno, hay varios puntos que hay que tratar en este protocolo. No es algo, digamos, que podamos tener solamente para cumplir, sino que tenemos que pensar realmente qué es lo que estamos escribiendo y que tiene que estar netamente alineado con esto. Después tenemos todo lo que tiene que ver con el uso de los elementos de protección personal. Es fundamental acá la capacitación y hacer un buen análisis de riesgo de cuáles son los elementos que necesitamos y cuáles pueden o no reemplazar los elementos que ya estábamos utilizando. Y qué vamos a hacer con las personas ajenas a nuestro establecimiento o a nuestra empresa. ¿Sí? Llámese visita, contratista, proveedor. ¿Cuáles son las reglas que ellos van a tener que cumplir al momento de visitarnos o tener que prestar un servicio en nuestras instalaciones? Finalmente, y bueno, los últimos dos puntos que también son sumamente fundamentales, encontramos todo lo que tiene que ver con nuestro accionar en el caso de detectar un COVID positivo o dudoso, y la capacitación al personal, que esto, bueno, obviamente tiene
tiene varios temas que podemos trabajar, pero fundamentalmente, como les decíamos recién, dar a conocer el protocolo y cómo va a ser la metodología de trabajo es clave en esta etapa. ¿Qué más tenemos? Bueno, como les decía, tenemos el DNU 367 que habla de el COVID como enfermedad profesional. La ART por este decreto, perdón, por este DNU no va a poder rechazar la cobertura, pero sí es importante que fundamentemos esta denuncia con otros documentos, como puede ser el diagnóstico médico positivo de que la persona justamente contrajo la enfermedad, una descripción del puesto de trabajo, las actividades o la tarea, la constancia de que efectivamente su empresa o actividad está dentro de las esenciales o exceptuadas, y finalmente el registro de higiene y seguridad, que acá quiero hacer una observación. Muchas ART lo están pidiendo como una buena práctica porque no está en sí dentro de los marcos regulatorios, e incluso algunos municipios también, para habilitar la actividad de las distintas empresas, también lo están pidiendo como un requisito. Resumiendo, ¿qué es lo mínimo que tenemos que tener en caso de una inspección, una visita? El protocolo de higiene y seguridad, el afiche de la SRT que mencionábamos hace un rato, y algún tipo de registro auditable, ¿sí? Ya sea un registro de capacitación o un libro de actas en donde nosotros podamos demostrar que todos los que forman parte de la compañía, de la corporación, están al tanto de todo esto que estamos conversando. Ya pasando a la implementación del protocolo, tengan en cuenta que es fundamental verificar la temperatura de todo el mundo, decíamos empleados, visitas o contratistas, la aplicación de alcohol en gel y además cualquier solución sanitizadora que podamos rociar sobre las personas. En esto, bueno, obviamente tenemos que tener mucho cuidado y que no se nos ocurra rociarlos con lavandina, para nada. Esto es fundamental, el tema del rotulado. La limpieza del calzado, esto también forma parte del protocolo de la 151, con un tapete sanitizante, y finalmente, como una buena práctica, se está implementando el uso de un formulario, una declaración jurada, en donde rápidamente podemos saber qué fue lo que la persona estuvo haciendo en los últimos días antes de visitarnos, si estuvo en el exterior, si estuvo en contacto con alguien que pudiera haber tenido COVID o síntomas del mismo. Bueno, es un formulario informativo. Ahora, como les mencionaba recién, hace unos días salió el protocolo por parte de la Super, en la cual también podemos encontrar esta declaración jurada, lo cual ya lo hace un poco más relevante. Entonces, como decíamos, dos puntos críticos son el qué hacer en caso de un COVID sospechoso. Bueno, acá es fundamental de poder determinar esto tomando la fiebre de las personas que nos van a visitar, tanto al ingreso como tal vez durante la jornada laboral, si es que la persona no se siente bien o puede llegar a presentar algún síntoma relacionado. En ese caso, la persona automáticamente se la va a derivar a su hogar. ¿Sí? Lo recomendable es que no la dejen ingresar a las instalaciones si vemos que la persona tiene temperatura, sino que automáticamente se dirija a su domicilio y llame a los servicios de emergencia, al 148 o a los teléfonos correspondientes para que lo atiendan. Y en el caso, de que la empresa tenga la posibilidad de contar con un servicio médico, bueno, tenemos otros requisitos que forman parte de este protocolo para el accionar adecuado. En caso de un COVID positivo, lo que tendremos que hacer es, bueno, automáticamente derivar a la persona a un centro de atención, desinfectar todo el sector de trabajo en donde la persona pudo haber estado operando durante el día o los días anteriores. Una vez que, bueno, se hicieron las tareas de limpieza correspondientes, bueno, recién ahí podemos retomar las tareas y tratar de establecer rápidamente, conversando con esta persona telefónicamente, por ejemplo, cuáles fueron las personas que estuvieron en contacto con esta persona y que también pudieran estar infectadas o no. ¿Sí? Bueno, hasta acá hago un pequeño corte, Bernardo. Si querés vemos las preguntas. Le compartimos, ahí no sé si se ve, el 46% son personas que desarrollan su actividad en la industria, y el 36% en oficina, y un 7% en la calle. Esa es para la primera pregunta. Y la segunda pregunta, el 64% de las personas no volvieron a trabajar todavía, y el 39% sí. Perfecto. Ahí. Bien. Bueno, entonces esta información les va a ser de utilidad como para poder hacerlo de forma segura. Bien, vamos a pasar a todo lo que tiene que ver con elementos de protección personal.
En este caso, bueno, tanto la 151 como otras resoluciones ya empiezan a marcar un poco las reglas de juego. En este caso, uno de los puntos más importantes que queremos remarcar con Edgardo es que si bien tenemos elementos de protección personal que están recomendados, ¿sí? Obviamente el barbijo, la protección facial, los guantes, desde el punto de vista de lo que es la seguridad tenemos que tener en cuenta que utilizar esos elementos de protección personal no puede reemplazar otros elementos de protección de trabajo. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, trabajo en una metalúrgica y tengo guantes de cuero, no puedo reemplazarlos por un guante de látex porque obviamente la persona se nos va a accidentar en 10 minutos. ¿Sí? Por lo tanto, ahí tenemos que hacer foco en otro tipo de cosas, como puede ser la sanitización del puesto, las herramientas, el distanciamiento, etcétera, pero una cosa no puede reemplazar a la otra. Entonces, vuelvo a repetir, los servicios de higiene y seguridad o los responsables de planta en este momento son fundamentales para que este protocolo se aborde de la mejor manera. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, que es obligatorio el uso del barbijo tapabocas durante toda la jornada laboral. Esto no es negociable. Tenemos que entender que, bueno, que los vamos a utilizar, como decíamos recién, como elemento obligatorio para aquellas personas que no tengan un elemento para realizar su labor habitual, pero, por ejemplo, en el caso de que nos encontremos con una persona que, no sé, trabaja aplicando pintura en polvo o trabaja con productos químicos, el barbijo no puede reemplazar a los otros elementos de protección que mencionábamos recién. ¿Qué más? Bueno, tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos entregar un elemento de protección personal, en ese sentido vamos a estar cubiertos legalmente, pero si no le explicamos a la persona cuál es el uso adecuado de ese elemento, cuál es su protección, su nivel de protección, cómo retirarlo y cómo descartarlo, la tarea está incompleta y por lo tanto el riesgo sigue estando. Entonces, usar un elemento de protección personal sin la capacitación correspondiente muchas veces es igual que no utilizarlo. Entonces, esto es un punto para prestar mucha atención. Queremos remarcar que a grandes rasgos nos vamos a encontrar con dos tipos de protección respiratoria. Por un lado, el tapabocas o barbijo casero y por otro lado, el quirúrgico común. En ambos casos, ninguno de los dos nos va a proteger de una contaminación externa, digamos. Sí va a servir para que nosotros no podamos contagiar a nadie. Esto es lo que hemos escuchado en todos los medios o en distintos lugares. Esto creo que todos lo tenemos claro. Por lo tanto, tengan en cuenta, gente, que acá tenemos que tener un recambio frecuente, sobre todo lo que son los tapabocas caseros, o incluso ver de qué manera vamos a utilizar también los quirúrgicos. Hay otro tipo de protección respiratoria, no vamos a entrar en detalles muy técnicos, justamente porque bueno, sabemos que es bastante variada la gente que hoy está participando de esta charla, pero tengan en cuenta, como les decía, que si yo estoy usando, por ejemplo, una máscara con filtros, el filtro, por ejemplo, si estoy trabajando con sustancias químicas, sí o sí tiene que tener una protección para particulado. Este virus se lo va a considerar como un material particulado, por lo tanto, o agrego eso al filtro que yo estoy utilizando, o trato de trabajarlo con un prefiltro. Lo ideal en ese caso es que lo podamos consultar con empresas especialistas en protección respiratoria. Hay una muy conocida que tiene un numerito adelante y una letra, que bueno, es especialista en el tema y los va a poder asesorar, hay mucha información dando vuelta, o bueno, nos pueden consultar a nosotros al final de la charla. No se recomienda el uso de respiradores con válvulas, porque también ahí estamos permitiendo el ingreso y egreso de virus. Y el barbijo N95, que sabemos todos es el mejor, sabemos también que es uno de los más caros y de los más difíciles de conseguir, solamente va a estar destinado para personal de la salud. Esto es un punto importante. Entonces, sí o sí, la gran mayoría va a estar utilizando el barbijo casero y el quirúrgico. Decíamos entonces que además de estos elementos vamos a tener otros complementarios, ya sea protección facial, en este caso podemos optar por la máscara completa o los lentes. ¿Qué vamos a tener acá en cuenta como factor de selección? La tarea que hace la persona y sobre todo si está en contacto con otra persona o no. Y como les mencionaba recién, el uso del guante de látex para ciertas tareas por ahí de control o tareas de un riesgo menor, pero para tareas duras no se recomienda usar esto, sino que se recomienda trabajar en otro tipo de medidas preventivas. Para ir cerrando esta parte, entonces, todo lo que tiene que ver con la colocación y retiro de los EPP, tenemos que tener en cuenta que siempre
al igual que como debemos estar haciendo cada vez que salimos al supermercado y volvemos a nuestras casas, debemos higienizarnos bien las manos, luego podemos colocarnos los elementos de protección personal. Es fundamental que la ropa de calle se guarde en un lugar aparte, por ejemplo los vestuarios o en los cofres, y nosotros trabajemos con la ropa de trabajo y viceversa. En este sentido es muy importante poder determinar un área sucia y un área limpia dentro de los vestuarios de las empresas, porque bueno, tal vez aquellas personas que están realizando un trayecto corto o que han utilizado un transporte público pudieran tener esa ropa contaminada. En cuanto a lo que tiene que ver con el descarte de la ropa en sí, los elementos de protección personal, como puede ser un barbijo, un guante, la resolución 151 nos pide tener un cesto dedicado exclusivamente para esto. Ahora bien, queremos hacer una aclaración también. El tema de este tipo de residuos, como puede ser también un vaso de café o, no sé, un papel, un trapo que pudiera estar contaminado por la limpieza de un puesto de trabajo, los vamos a justamente disponer en un lugar diferente al de los residuos comunes. Ahora, no tenemos nada específico para el tratamiento de este tipo de residuos. Pensemos también que el OPDS no está funcionando, no está trabajando, por lo tanto es imposible, inviable que todos se puedan en este momento registrar como generadores de patogénicos. Por lo tanto, lo recomendable es que adoptemos el protocolo de los residuos domiciliarios. Así que esto ha bajado desde el Ministerio de Salud, y en este caso la recomendación es que podamos disponer estos residuos con triple bolsa, rotulando ¿sí? la fecha de disposición, y rociarlo con agua y lavandina para que después los servicios de recolección justamente puedan trabajar con un residuo más controlado. Lo mejor también incluso es implementar algún tipo de cuarentena para este tipo de desperdicios, tal vez 72 horas antes de poder dejarlo en la calle, y de esta forma ya reducimos muchísimo la vida del virus en este tipo de superficies. Bueno, Edgardo. Muchas gracias. Muy bueno, Mauro, gracias. Te voy a pedir el control, así puedo ir pasando la presentación. Vamos a ocuparnos este tiempito de ahora en 2 puntos. Ahí estuve, mientras Mauro presentaba, revisando algunas de las preguntas que ya nos estuvieron haciendo, así que en esta sección vamos a estar ocupándonos seguramente de responderlas. Sin embargo, cuando termine la presentación vamos a dejar un espacio para preguntas, ¿sí? El tema que voy a hablar ahora al principio es estrategia de sanitización exclusivamente para industrias y comercios, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, hago la aclaración debido a que, obviamente para sanatorios, la implementación de estas estrategias de sanitización son mucho más severas, son mucho más complejas. Un segundito. Mauro se fue. ¿Querés pasar la voz mejor? Compartir y pasar la voz. Y por eso hacemos la aclaración específica de que vamos a hablar solo para el caso industrial y comercial, debido a que en el caso específico de todo lo que es hospitales, tienen legislación y tienen protocolos totalmente estrictos, porque ahí estamos directamente en contacto con el virus, ¿no es cierto? Acá estamos obviamente evaluando probabilidades de estar en contacto con el virus en el espacio de trabajo. Entonces, bien, para ocuparnos de esto, lo primero que tenemos que distinguir en un espacio laboral, ¿no es cierto?, es la diferencia de que vamos a necesitar hacer 2 sanitizaciones acá, ¿no? Una que tiene que ver con lo que es la higiene del personal. La higiene, como bien comentó Mauro, en el protocolo está estrictamente recomendada antes de entrar al espacio de trabajo, durante la jornada. Eso está bien protocolado y está bien estipulado en los momentos que se debe realizar. Pero ahora también le tenemos que adicionar, obviamente, una sanitización a las áreas de trabajo. ¿Y por qué es esto? Si pasamos al próximo slide, nos vamos a dar cuenta de que, y más adelante vamos a analizarlo, el virus puede persistir, sobre todo el coronavirus, puede persistir en un montón de elementos que nosotros tocamos diariamente, entre los cuales los listamos acá: celular, computadora, todo lo que tiene que ver con artefactos en la cocina, vestuarios, picaportes, ascensores, mesas de trabajo, ¿no es cierto?, apliques de luz. En todos esos lugares vamos a tener que sanitizar de alguna manera. Entonces,
¿qué es lo que estamos evaluando, ¿no es cierto? Bueno, estamos evaluando algo mucho más complejo de lo que veníamos haciendo. Históricamente, en una industria o en un comercio, se pensaba en sanitizaciones mucho más sencillas, abordadas quizás simplemente con productos de consumo masivo, como puede ser la lavandina, que es el hipoclorito de sodio, ¿sí? Sin embargo, obviamente, esas estrategias van a fallar al momento de aplicarlas en cualquier tipo de superficie. Sin ir más lejos, pensemos por un segundo, ¿quién de nosotros aquí le aplicaría lavandina, aunque sea diluida, a nuestro celular? ¿Sí? Y ya nos vamos a dar cuenta que ninguno de nosotros va a exponer el aparato con el que muchos trabajamos a la lavandina directa. ¿Por qué pasa esto? Si pasamos a la próxima, nos vamos a dar cuenta de que, según un estudio que realizó de New England Journal of Medicine, nos indica que este virus, específicamente el SARS-CoV-2, es muy persistente en dos tipos de materiales, en el plástico y en el acero inoxidable. Por ejemplo, ya lo planteamos para todo lo que son industrias plásticas, industrias metalúrgicas, ¿no es cierto? La necesidad de aplicar un montón de estrategias de sanitización, no solamente para sus empleados y para sus instalaciones, sino para sus materias primas, ¿no es cierto? Pero también persisten, obviamente, una gran cantidad en cartón, en cobre, más específicamente en las monedas, en los billetes, persisten todo lo que tocamos, ¿no es cierto? Sin ir más lejos, el celular nuestro es de plástico, todas las canillas o las bachas donde nosotros estamos son de acero inoxidable, así que vamos a estar en contacto probablemente por un largo tiempo con este virus, ¿no es cierto? Entonces, las estrategias que vamos a conversar ahora, básicamente están basadas en 4 productos. El primero, que tiene que ver con el más común utilizado en la industria, que es el hipoclorito de sodio, la lavandina, ¿sí? Y vamos a analizarlos vamos a analizar estos 4 productos basados en todo esto que vemos en el eje X, ¿no es cierto? Vamos a analizarlo en costo. Claro, no es menor que el sanitizante por excelencia que se utilizaba históricamente, sea la lavandina, debido a que es el más barato por lejos, ¿no es cierto? El etanol, que sería el alcohol al 70 preparado, el alcohol etílico preparado al 70, lo puse en rojo, específicamente porque, dado esta pandemia, el valor del alcohol se disparó. Y hay otro tema no menor acá, ¿no es cierto?, cuando evaluamos estos 4 productos, y es el tema de las aprobaciones, ¿sí? ¿Y por qué digo el tema de las aprobaciones? Porque si alguno de ustedes trabaja en la industria alimenticia, por ejemplo, van a saber que cualquier tipo de producto que nosotros utilicemos tiene que tener aprobaciones. ¿De quién? Bueno, dependiendo de la industria en donde estemos, vamos a necesitar aprobación de SENASA o de ANMAT, ¿no es cierto? ¿Cuál es el inconveniente acá? Que muchas veces nos encontramos con productos de lavandina o productos de alcohol, de etanol, que no tienen ninguna certificación, que no tienen ninguna aprobación. Porque claro, en esta pandemia la mayoría se pusieron a vender, los que pudieron se pusieron a vender esto, y sin saberlo, porque realmente se necesitan aprobaciones muy estrictas de todos los productos, se necesitan aprobaciones de los procesos productivos de cada uno de estos productos, ¿sí? Y por eso acá vamos a introducir dos productos nuevos quiero decir, porque en la industria alimenticia son muy utilizados, que son el amonio cuaternario y productos a base de ácido peracético y peróxido de hidrógeno. ¿Y por qué digo introducirlos? Porque si, fíjense, los comparamos, ¿no es cierto?, en costo, nos vamos a encontrar que el costo no es significativamente diferente. De hecho, están mucho más baratos por litro que el costo de etanol, ¿no es cierto?, de alcohol, que hoy por hoy está por las nubes. Ahora bien, cuando ya entramos en la parte de desinfección, nos encontramos con un mito. Y el primer mito que vamos a desterrar es que la lavandina mata todo. Siempre lo que nos dijeron desde chiquitos es la lavandina mata todo. Y yo les voy a comentar algo que quizás no lo dicen en todos lados, pero que ocurre, y es que la lavandina solo funciona como biocida cuando es diluida en aguas cerca del pH neutro. ¿Qué quiero decir esto? Que si yo estoy utilizando el agua de mi casa, ¿no es cierto?, y ese agua es de red, que está muy cercana al neutro, probablemente la lavandina sea un buen biocida. Sin embargo, en algunas localidades, cuando están utilizando agua de pozo
o incluso en algunas zonas en donde muchas veces el agua llega con pHs muy alcalinos, digamos, 7,5, 7,8, casi 8, ahí, sin darnos cuenta, vamos a estar utilizando un producto que no es fiable a la hora de sanitizar. Y no nos damos cuenta de eso, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando pasamos a la tercera, la inflamabilidad, ese es un tema muy aplicado en la industria, ¿no es cierto? Todo el mundo dice, bueno, en la industria tengo que sanitizar con alcohol. Bueno, explíquenme cómo vamos a rociarle alcohol a algo que se puede encender fuego, ¿no es cierto? Entonces, el problema que tenemos con el alcohol es claramente su inflamabilidad, ¿no es cierto? Y también, pasando al cuarto punto, la reactividad, ¿no es cierto? Tanto el alcohol como la lavandina reaccionan muchas veces fuertemente, como en el caso de la lavandina, con todos los productos metálicos, ya lo verán, apliquen lavandina a cualquier metal y van a ver cómo se corroe en minutos. Entonces yo tengo una materia prima, tengo una metalúrgica, directamente el hipoclorito lo tengo que sacar de mi mente, ¿sí? Históricamente en la industria alimenticia ya se sacaba porque hay otra cosa que ocurre con la reactividad, y es la generación de subproductos, ¿no? Que está más adelante. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo sanitizo, ese sanitizante, en el caso del hipoclorito, genera un montón de otros subproductos, como por ejemplo cloro, que primero es tóxico, por eso se prohibió en la industria alimenticia, y después genera otros efectos no deseados, como por ejemplo reacciona con el plástico, con la lavandina, con los metales, y lo que termina generando claramente ¿qué es un deterioro de la superficie en donde la aplico. Quizás no lo vemos hoy, no lo vemos mañana, porque la lavandina que aplicamos es al 2%, pero aplíquenlo todos los días y después me cuentan. Y como último vamos a cerrar con dos temas importantes, ¿no es cierto? Este tema, que es el tema de qué es aplicable a los alimentos. Porque yo lo que dije al principio es espacios de trabajo. Y los espacios de trabajo no solo son, en un espacio de trabajo de una industria, no solo son los espacios físicos. Por ejemplo, en una metalúrgica, el puesto de soldadura o el puesto de un metalúrgico que está cortando un metal. Sino también los espacios de trabajo son los espacios de comedores, vestidores, todos los espacios que toman contacto con el cuerpo humano. Ahí nos vamos a encontrar que el único producto que realmente nos sirve y que tiene una alta capacidad biocida es, sin lugar a duda, el ácido periacético mezclado con el peróxido de hidrógeno. Y sin embargo, y créanme, y me gustaría quizás al final que me cuenten, ¿quién de ustedes conoce este producto y quién lo aplica? Este producto es altamente aplicado en industrias como por ejemplo en la industria cervecera. ¿Y por qué? Porque una vez que es aplicado sobre cualquier superficie, se degrada en minutos en un producto que se llama ácido acético, más bien conocido como vinagre. O sea que en todo lo que lo estemos aplicando, lo único que vamos a obtener es vinagre. Imagínense que este producto se aplica hoy por hoy en el mercado central directamente a la fruta. ¿Por qué? Porque si yo le aplico al alimento, como una fruta, una verdura, le aplico agua directamente, ese alimento en menos de un día directamente se pudre, ¿no es cierto? Así que les dejo esto como para que lo piensen, es qué estamos sanitizando en nuestro espacio de trabajo, ¿sí? Y antes de terminar voy a responder una pregunta que hicieron sobre las cabinas sanitizantes. Les comento que ninguno de estos 4 productos, ninguno, lo repito, tiene capacidad para ser inhalado. Algunos, como el amonio cuaternario o el ácido peracético, tienen aprobación de ANMAT y de SENASA para contacto humano. ¿Qué significa? Que yo lo puedo tocar con la mano, no lo puedo inhalar. Entonces, las cabinas sanitizantes, por lo menos nosotros, desde Sanelo Ingeniería, no las recomendamos por el momento, hasta que haya un producto aprobado, como bien comentaron ahí, por ANMAT, para aplicación. ¿Y por qué? Porque en la cabina sanitizante lo que vamos a tener es un tamaño de gota tan pequeño que cuando nosotros pasemos por esa cabina lo vamos a inhalar y va a llegar a nuestros pulmones. Así que cuando hablo en la última parte de aplicación de producto, estoy hablando en cómo lo puedo aplicar, ¿no es cierto? Mientras más lo pueda dispersar, claramente mejor voy a sanitizar. Así que se los dejo, ténganlo en cuenta estos 4 productos y sobre todo tengan en cuenta los últimos 2, que son los que más se van a estar utilizando de ahora en adelante en el mercado como biocidas de alto espectro. Bueno, avanzamos.
Sí. Meto un comentario nada más. Tengamos en cuenta que todos aquellos pulverizadores o recipientes en los cuales vayamos a manipular este tipo de soluciones tienen que estar rotulados o identificados, ¿sí? Para no generar confusiones, sobre todo porque, bueno, los vamos a tener en los puestos de trabajo o áreas comunes y la gente tal vez no sabe qué es lo que tiene adelante, se puede llegar a confundir por ahí el personal de limpieza y, bueno, es un punto a tener en cuenta. Exacto, exacto. Gracias, Mauro, porque también acá lo vemos, según la resolución 801, tenemos que rotularlo de manera adecuada. Avanzando un poquito, vamos a analizar los hábitos de seguridad que vamos a tener que tener en cuenta a partir de ahora. Si la mayoría del público respondió que todavía no volvió a sus puestos de trabajo, bueno, esto es algo que nos tiene que quedar de acá en adelante, porque cuando volvamos a trabajar, muchos de los conceptos que teníamos en cuenta van a cambiar, ¿sí? Acá tenemos algunas de las claras costumbres argentinas, ¿sí? Como compartir un mate o darnos la mano, incluso a veces un beso con una persona cercana, ¿no es cierto? Tener conferencias, reuniones, capacitaciones en donde estamos muy cerca, muy próximos del otro. Bueno, eso lamentablemente se va a terminar. Se va a terminar, no sabemos por cuánto, esperemos que podamos volver en algún momento, pero lamentablemente por ahora no podemos hacerlo. Y dentro de los hábitos vamos a dividir los hábitos en dos hábitos que vamos a explicar ahora. Primero el hábito de todo lo que está relacionado directamente con la parte laboral, ¿sí? Y después, no menos importante, y les comento, sobre todo para los que nos acompañan aquí que hacen seguridad e higiene como nosotros, nuestros colegas, es el punto más difícil de atacar, y que son los momentos laborales en donde no estamos realizando tareas laborales. A comentarse en el comedor, en los vestuarios, en los horarios de merienda, en los horarios de ingreso, de egreso. Esos van a ser los más difíciles porque en ese momento tenemos una gran cantidad de gente en un lugar muy pequeño, ¿sí? Y sobre todo en una industria, hoy por hoy, no nos podemos dar el lujo de decir, bueno, extiendo mi comedor el 50%, porque ese 50% se lo voy a estar sacando a la parte industrial, ¿sí? Entonces, de esos dos hábitos nos vamos a ocupar ahora. Y lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un hábito nuevo para incorporar es señalizarlo, ¿sí? Y nosotros como higienistas lo vamos a recomendar y es lo mínimo que pide la ley. Tenemos que lograr tener una señalética adecuada para empezar a movilizar a la gente, a los operadores, para lavarse las manos, para autocontrolarse y saber si yo me siento mal, no tengo que ir a trabajar y contagiarlo, sobre todo en el proceso invernal que viene. Pero la pregunta que les hago es, ¿esto es suficiente? ¿Vamos a poder con esto controlar al virus? La respuesta, déjenme avanzar un poquito, es no. Si seguimos adelante, Mauro, nos vamos a dar cuenta que lo único que podemos hacer, y como higienista se los digo, cuando uno necesita aplicar algo, lo último que tiene que hacer es aplicar un elemento de protección personal. Lo primero que tiene que hacer es una medida de ingeniería, le decimos, o una medida restrictiva. Les damos los primeros ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos de... se fue la presentación. Cuando hablamos de instalaciones sanitarias, ¿sí? Lo que podemos hacer directamente es restringir los nigitorios o restringir los lavamanos, ¿sí? Anularlos completamente. De esa manera no va a haber posibilidad de que dos personas estén en el baño, en el vestuario, juntas y próximas. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que solamente pegar carteles, sino tenemos que ir a algo todavía más estricto, anularlo. Otra cosa que tenemos que hacer es limitar la cantidad de gente que ingresa, con cartelería, con capacitación y obviamente con concientización diaria. Esto es un trabajo diario, acuérdense, lo dijimos al principio, un hábito es un acto que repetimos diariamente, ¿sí? Lo tenemos incorporado. ¿Cuántos de nosotros nos despertamos y nos preparamos un mate hasta prácticamente dormidos? Bueno, esos hábitos son los que vamos a tener que romper y son los más difíciles. Si avanzamos nos vamos a dar cuenta de otros tipos de estrategias. Algunas de estas estrategias las hemos tomado, como bien dice acá, de Toyota, de empresas multinacionales que ya están trabajando en esto y que sobre todo tienen una cantidad de trabajadores en un espacio tan pequeño que tienen que tomar estas medidas restrictivas, porque claramente cuando vuelva a trabajar una empresa como Toyota, van a volver por lo menos 300 personas a trabajar en un espacio de trabajo. Fíjense cómo en los comedores
cómo vamos a cambiar y cómo vamos a tratar de separar todo lo que son tenedores, utensilios, separar la comida directamente, ya vamos a tener que eliminar esos lugares en donde agarrábamos todos la misma cuchara y la compartíamos, anular sillas, ¿sí? Colocar y distanciar mesas de trabajo para que la gente obviamente coma distanciada a propósito, o sea que no haya posibilidad de que se junte. Y como último, que no es menor, escalar los ingresos, los egresos y los tiempos de comedores, ¿no es cierto? Fíjense acá cómo teníamos, un segundito, cómo teníamos antes, teníamos un grupo que comía, teníamos 2 turnos de trabajo en la empresa, teníamos uno que comía de 12 a 12 y media y otro turno que entraba de 12 y media a 1. Lo que se está recomendando ahora es, por ejemplo, ese mismo turno, partirlo en 4 y entre medio de cada uno de esos turnos realizar sanitizaciones con los productos que ya vimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, con el ácido peracético que se puede aplicar directamente, no hay que limpiarlo, no hay que hacer nada, podemos sanitizar entre cada turno, entonces todo lo que tocó la persona durante su estadía en el comedor, obviamente durante su estadía no tuvo el barbijo puesto, porque tiene que comer básicamente, entonces todo eso lo podemos sanitizar en grupos más pequeños, ¿sí? Otra estrategia que tenemos. Pasando adelante, Mauro, otra estrategia de vestuario, limitar el ingreso, ¿sí? Si teníamos 10 personas, que ingresen la mitad, o a veces la mitad de la mitad, ¿sí? Armar los lockers de manera de que la gente no se mire a la cara, sino que quede siempre de espaldas, ¿no es cierto? Y otra cosa que ya lo comentó Mauro, pero lo volvemos a recalcar, es el tema de separar la ropa de calle de la ropa que entra al espacio laboral, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer eso? De 2 maneras. Las empresas que tienen 2 lockers, bueno, pues tener un locker de ropa sucia y un locker de ropa limpia o ropa de fábrica. Y las empresas que no cuentan con eso, podemos contar con una bolsa, la cual podemos llegar al espacio, al vestuario, sacarnos toda la ropa, colocarla dentro de la bolsa, sanitizar la bolsa, sanitizarnos nosotros y después colocarnos la ropa de trabajo y sanitizarnos de vuelta, ¿no? Esa es otra estrategia que podemos tener. Avanzando, y ya vamos concluyendo con esto, le dejo el último punto que en época invernal va a ser vital, y es el tema de la ventilación. Los médicos nos dicen que en invierno no nos enfermamos porque hace frío, como decimos, no, como hace frío me enfermo. Yo me enfermo porque inhalo o me pongo en contacto con una cantidad de virus que mi cuerpo no puede controlar y por eso, como no lo puedo controlar, levanto temperatura y empiezo con procesos que ya sean febriles o los que ya conocemos, que incluso son síntomas del coronavirus, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mantener los espacios ventilados. Y para eso la estrategia que tenemos que ver es primero si la ventilación natural alcanza. Cuando me refiero a ventilación natural es el gráfico que ustedes ven en la izquierda, en muchas industrias simplemente abriendo 2 partes del local, del establecimiento, vamos a poder tener una corriente. En los casos en donde eso no sea posible, hay que forzar la ventilación, ¿sí? A través de extractores, o bueno, dependiendo de la cantidad y el espacio que se necesite, pero hay que renovarlo. Y por último les digo que para las personas que trabajan en oficinas o que trabajan en espacios cerrados con aires acondicionados, les comento que el aire acondicionado mueve menos del 20% del aire, o sea que capta muy poco de afuera y simplemente recircula. Por lo cual, si nosotros ponemos el aire acondicionado en modo ventilación, no estamos cambiando, renovando el aire como corresponde. Así que también temas a tener en cuenta cuando volvamos a la parte laboral. Vamos a darle cierre un poco a esta capacitación o a este resumen de ideas que tuvimos acá y que pusimos sobre la mesa en 4 pilares. El primero tiene que ver con la planificación, ¿sí? Planificar el espacio de trabajo que vamos a tener cuando volvamos o si ya volvimos. La gestión de residuos, ¿no es cierto? ¿Cómo la vamos a hacer? Recuerden que una vez que yo tengo un barbijo que es descartable, ese barbijo tiene todo lo que yo inhalé en el día. Entonces, por excelencia, ese residuo es patogénico. Los horarios de ingreso y de egreso, de almuerzo, ¿sí? Si podemos disponer de gente que haga home office, claramente vamos a estar disminuyendo la probabilidad de contagio. ¿Por qué? Porque va a haber menos gente en un espacio. Y como último, la gestión de proveedores de visitas. Yo tengo una empresa o tengo un comercio donde tengo que atender gente al público. ¿Cómo lo voy a hacer?
qué procedimiento, qué protocolo voy a hacer para ingresar a mi cliente, mi proveedor, a mi espacio. Cosa no menor, ¿no? No solamente tengamos en cuenta los trabajadores que ingresan a un lugar, sino los clientes y los proveedores. Ese es el primer eje. El segundo eje tiene que ver con, una vez que ya lo identifiqué, lo planifiqué, tengo que analizar el riesgo, ¿sí? Analizarlo desde qué punto. Bueno, requisitos legales, los que habló Mauro, ¿sí? Determinar gente que esté en el grupo de riesgo, ¿no es cierto? Gente que no puede trabajar, ¿cómo podemos hacer para ayudarlos? Determinar qué tipo de elemento de protección personal le voy a brindar al trabajador, ¿no es cierto? Y, cosa no menor que también explicó Mauro, ¿qué hacer ante un caso de COVID? Para los que no salieron todavía, les digo, en las empresas en donde tienen casos de COVID confirmados, se empiezan a preguntar, bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Bueno, lo que tenés que hacer es tener un protocolo ante casos sospechosos. Ahora en época invernal vamos a empezar con un montón de fiebres, vamos a empezar con un montón de resfríos que no son coronavirus, pero que tenemos que tener en cuenta y tenemos que detectarlos a tiempo. ¿Mauro? No, agrego eso último, que también está bueno por ahí implementar campañas de vacunación, como para poder reducir justamente síntomas gripales o enfermedades de esta época que puedan dar a confusión, pero bueno, obviamente eso va a depender del recurso de cada empresa. Bueno, con respecto al tercer pilar, queremos hablar de lo que es el trabajo en equipo. Para nosotros esto es algo fundamental en este momento. Acá nos parece que no hay, digamos, solo una decisión unidireccional, sino que todos tienen que ser parte del armado del protocolo, de exponer su punto de vista, de contar un poco cómo son sus metodologías y sus problemáticas diarias, así hablando de un supervisor, un operario, para que todos estén alineados y puedan armar un protocolo que sea aplicable, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta que hay muchas cosas en juego, que una persona que no quiera cumplir las reglas en este momento, en esta situación, es un problema para todos. No solo es un problema para él, sino que también es un problema que va a trasladar a su casa. Es un problema para la empresa, que puede llegar a tener su imagen dañada ante un COVID positivo, y ni hablar de si por esta cuestión hay que cerrar el establecimiento y suspender las actividades hasta no sabemos cuándo. Entonces, es clave que todos estemos alineados, que todos colaboremos y que no minimicemos esta situación, ni que tampoco tengamos un día de relax hasta que podamos llegar a lo que sería la vacuna o la solución de esta pandemia. Y finalmente, la comunicación. Es clave en todos los niveles, ya sea interna, en todas las partes de la organización, externa para visitas, contratistas, proveedores, y partes interesadas, así como por ejemplo puede ser un vecino que vive junto a nuestro establecimiento, a nuestra fábrica, y que también puede llegar a estar expuesto a un caso de COVID positivo, dudoso, etcétera, porque nosotros no estamos adoptando las recomendaciones o no estamos aplicando el protocolo como corresponde. Por lo tanto, el contexto es muy grande y la comunicación tiene que ser clara, precisa, y es el momento más importante en donde los líderes de todas las organizaciones tienen que estar presentes para justamente que la gente sepa hacia dónde tiene que ir y cuál es el camino. Bueno, nada, les queremos agradecer el tiempo que nos dedicaron. Queremos cerrar con una frase que justamente, bueno, redondea un poco este último concepto. Y dice que por cada una de nuestras acciones únicamente hay consecuencias. Tratemos de que esas consecuencias sean positivas y que todos sumemos para atravesar esta pandemia de la mejor manera, y que no justamente un acto negativo, alguien que se sale de las reglas, pueda llegar a perjudicarnos a todos. Bueno, creo que esto es la frase que enmarca un poco la situación en la que estamos atravesando y bueno, el camino hacia donde tenemos que ir. Coincido plenamente, así que bueno, les agradecemos a todos. Les dejamos nuestros contactos para los que les guste, les interese, nos pueden contactar, seguirnos por las redes sociales. Como bien dijo Mauro al principio, esto es dinámico, va cambiando día a día, así que lo importante es estar conectados. Así que los esperamos y los seguimos en las redes. Ahora, leyendo un poquito, no sé si te parece, Bernardo, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Sí. Si quieren pueden ir ustedes haciéndolas, como porque capaz que entienden mejor cuál es más importante o más clave. Así que sí, acá Javier Pedrón nos dice, ¿cómo se comprueba que el contagio se dio en el trabajo y no en su propio domicilio? Y bueno, Javier, es muy buena tu pregunta. La realidad es que según la resolución que sacaron, donde el DNU explica que el coronavirus pasa a ser una enfermedad
laboral, la junta que va a decidir eso es una junta médica. ¿Cómo se trata esto? En el caso de que una empresa tenga un caso de coronavirus confirmado, debe presentar un montón de documentación al RT, la RT lo remite a la a la SRT, y la SRT lo que realiza ahí es un análisis con la junta médica, analizando caso por caso quién le corresponde tomarlo como enfermedad laboral y a cuál le va a corresponder como que no. Claramente, si sabemos que el coronavirus se incuba entre 2 y 14 días, si el operador volvió ayer de trabajar, podés presentar todo en el RT, pero lo más probable es que no te lo cubra el RT porque es muy reciente, ¿no es cierto? Ahora, si vos sos de la actividad exceptuada y todo el tiempo tu operador estuvo trabajando en los 2 meses, bueno, es muy probable que si la empresa siguió todos los protocolos y se cumplió todo lo que aquí explicamos, te lo pueda cubrir. Pero eso lo decide la Junta Médica. Así que ¿Puedo leer una con respecto al barbijo? ¿Qué opinan de la entrega de barbijos en oficinas? Pasa a ser obligación de la empresa entregarlos aun cuando no se utilizaría dentro de la instalación, pero sí en los viajes. Decíamos hace un rato que el protocolo exige el uso permanente del barbijo en todas las actividades que se estén habilitando, por lo tanto en ese sentido no es negociable. Sí decíamos que bueno, podemos evaluar en qué momento utilizar la máscara, qué tipo de protección vamos a usar, si lo podemos, en vez de la facial, utilizar un lente, si tenemos un barbijo o un tapabocas. Bueno, decíamos hace un ratito que cambia mucho el nivel de protección, si es un tapabocas casero o un barbijo clínico, o si ya estamos hablando de una máscara respiratoria, ¿sí? Ya sea una estándar o una N95. Así que bueno, ese caso es para revisarlo puntualmente. Exactamente. ¿Qué más nos dice acá? Gabriel Mota dice, las cabinas sanitizantes fueron desaconsejadas por ANMAT. ¿Nos pueden exigir su instalación? ¿Podemos rechazar ser sanitizados con ella? Bueno, mira, Gabriel, como vos dijiste, las cabinas, la cabina en sí no está prohibida, lo que está prohibida es el líquido que proveen esas cabinas. Fíjense, sin ir más lejos, que algunas empresas que lo proveen dice no se incluye el líquido, porque justamente no hay producto que pueda ser inhalado por ahora y que esté aprobado por ANMAT. Si bien hay varias pruebas y esto puede cambiar, por el momento no debería ser sanitizado una persona del cuello para arriba. Sí se puede pulverizar con un pulverizador de mano en la ropa, eso no hay problema porque el tamaño de gota va a hacer que no lo respires, pero no aplicarlo, digamos, masivamente. Generalmente, perdón, agrego una cosa más, las empresas que cuentan con servicios de seguridad patrimonial le han delegado a estas empresas justamente esa tarea. Vuelvo a repetir algo del principio de la charla, el tapete sanitizante es parte del protocolo, por lo cual lo tenemos que tener para todo lo que es zapato o calzado, y después sí, el rociado obviamente con el mayor cuidado posible, pero bueno, muy bien lo detalló recién Edgardo cómo debería manejarse. Una consulta, son las 18:30, creo que es un tema con un montón de preguntas, si quieren podemos extender 10 minutos más el espacio de preguntas, y sí aclarar a las personas que vamos a mandar un mail con tanto Edgardo como Mauro en copia, y va a estar el adjunto de toda la charla grabada para que el que la quiera repasar tenga toda la información. Pero ahora si quieren seguimos con las preguntas, pero me parecía claro. Bien. Importante aclarar este punto. Dale. Sí. Bueno. Acá te leo una más para vos, Edgardo, que hablaba de qué pasa con la documentación, con los diarios, etcétera. ¿Cuánto vive el virus en ese tipo de superficies? Bien. Sí, bueno, en todo lo que es papel, cartón, vimos que la duración es hasta 24 horas, así que sí, el virus persiste. Claramente estos son estudios realizados muy recientes, ¿no? Así que la recomendación siempre es sanitizar todo tipo de elemento que esté ingresando al espacio de trabajo. Leo otra que está relacionada con lo mismo, dice, ¿se sabe algo del uso de ozono en la sanitización? ¿Sí? Mira, la verdad que no, todavía no hay nada implementado, el ozono es tóxico, ¿sí? Así que, digamos, no, por ahora el desafío de la sanitización, vuelvo a repetir, ¿no? Es sanitizar de forma segura. Así que no, por ahora de ozono no hay mucho. Y acá abajo que dice lo mismo, la lavandina que estaba en el cuadro rojo de aplicable a alimentos. ¿Quiere decir que no se puede usar? No,
claramente la venimos usando. Ahora, el subproducto que genera es tóxico, ¿sí? Es muy tóxico. Así que sí, sepan que no es recomendable la lavandina en alimentos. Y bueno, y ahí Sí. agregan ultravioleta, y bueno, va de la mano, me parece, del ozono también. Sí, correcto. A ver. Perdón, acá una que dice, ¿es necesario utilizar barbijo si se utiliza la máscara facial? Sí, una cosa no es negociable con la otra. El barbijo en todo momento. La máscara facial, a ver, hemos visto en algunos establecimientos en donde por ahí con el distanciamiento no están utilizando la protección ocular, pero el barbijo no es negociable en ninguna situación. Y otro punto a tener en cuenta también es, bueno, la disposición de los espacios de trabajo. Por eso decíamos, volviendo al concepto básico, ¿no?, de lo que es la higiene y seguridad, primero tratemos de reducir el riesgo, después tratemos de aislarlo y en último caso entregar el elemento de protección personal. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, planifiquemos bien cómo vamos a armar los espacios de trabajo, si es necesario, como estamos viendo en los medios o en las redes sociales, colocar algún tipo de mampara para aquellas operaciones en donde los puestos de trabajo no pueden ser distanciados o reubicados, coloquemos una mampara, un distanciamiento. Vuelvo a repetir, es clave la planificación de cómo vamos a aplicar este protocolo. No es solamente un documento que tenemos que tener, sino que tiene que ser realmente hecho de acuerdo a nuestra complejidad. Bueno, otra pregunta acá con respecto a sanitización. Dice, ¿el uso de vinagre está reglamentado en las obras de construcción o industrias, por ejemplo? Lo uso habitualmente en mi hogar. Sí, Eliana, yo también uso vinagre en mi hogar. El poder de sanitización de vinagre es bueno, ahora no es el mejor en el caso del coronavirus, digamos, ¿no? Así que la recomendación sería utilizar algo con un poder biocida mucho más grande. ¿Qué opinan sobre los test? ¿Qué recomiendan PCR o test anticuerpo? ¿Qué información nos brindan? Bueno, yo creo, por lo menos en mi caso, te voy a decir, Carlos, que como ingeniero, digamos, esa pregunta creo que debería ser clara para un médico. ¿Sí? Sobre todo medicina laboral sería quien te pueda responder más ese tipo de qué test conviene hacer, ¿no es cierto? Había otra por acá, para vos, Mauro, que decía... las medidas o recomendaciones para prevenir el contagio, ¿podemos extenderlas a los hogares de trabajo o de los empleados? Sí, por supuesto. A ver, tengan en cuenta que las medidas de seguridad que proponemos en esta charla no terminan en la empresa, sino que se extienden al trayecto, digamos, al traslado que nosotros vamos a tener desde nuestro ámbito laboral hasta nuestro domicilio. Y bueno, forma parte de todas las recomendaciones que estamos viendo, ya sea para ir al supermercado, para ir al banco, para cualquier trámite que estamos haciendo, que sabemos que lo tenemos que hacer con cuidado, con turnos, etcétera. Todas las medidas de seguridad que mencionábamos recién son aplicables, ¿sí? Como hablaba Edgardo, de cuánto vive el virus en distintas superficies, lo mismo va a ocurrir en nuestras casas, en sus hogares. Es recomendable también tener un tapete sanitizante en la entrada para poder limpiarnos los zapatos, armar una pequeña área sucia en el holcito de entrada está muy bien, que podamos ahí descalzarnos, incluso tener un tacho como para poder dejar la ropa. Esto, como les decía, gente, no termina solo en el ámbito laboral, sino que es un hábito que tenemos que mantener en el tiempo, que no nos podemos relajar, es decir, que de acá a un mes que lo hagamos relativamente normal, no podemos decir, bueno, hoy no me lavo las manos porque vengo zafando hace 2 meses y no pasa nada. No podemos minimizar nada de esto. Totalmente. Y bueno, vamos a cerrar con dos. Una que dice, ¿la temperatura para los empleados aún no es carácter obligatorio? Es una pregunta. Y te digo, Facundo, no, es obligatorio. Lo que explicó recién, dentro del protocolo que explicó recién, que es el 135, en la provincia de Buenos Aires, resulta de carácter obligatorio tomar la temperatura a toda persona que ingresa a un establecimiento. Perdón, les digo qué pueden hacer, porque por ahí el tema de tomar la temperatura puede ser complejo. Pueden, por ejemplo, proponer a sus empleados que se tomen la temperatura en sus hogares, que al llegar a la empresa vuelquen ese dato en una planilla en común y que firmen, obviamente, dando consentimiento de que el dato es verídico. Los que tienen recursos, bueno, lo harán a través del personal de la guardia, y hay otras empresas que, por ejemplo, ya están usando sistemas más complejos, como pueden ser los sistemas de temperatura en grandes accesos de molinete o donde tenemos mucha afluencia de público, de trabajadores. Bueno, eso es otro recurso, pero bueno, vuelvo a repetir, depende mucho de los recursos de cada empresa. Sí, y bueno, cerramos con la última acá que me pareció muy interesante y no dejarla pasar. Todo lo respecto después a los sanitizantes y todo, lavandinas, hay otras preguntas, si bien las respondemos en las redes sociales,
y seguimos comunicados por ahí, pero me interesó esto que dice, ¿alguna novedad sobre el factor de ocupación de espacios de trabajo? Si bien la distancia de seguridad es 1,5 a 2 metros lineales, ¿hay alguna recomendación sobre metros cuadrados necesarios por persona? Yo les comento, todavía no hay ninguna reglamentación que hable sobre metros cuadrados por persona, porque la mayoría de los espacios que son muy populados, cines, teatros, todavía están prohibidos, ¿sí? Eso en breve va a salir, pero de lo que se está hablando es básicamente de reducir a la mitad o a un tercio esa cantidad de personal por metro cuadrado, ¿sí? De todas maneras, se está hablando, todavía no hay nada legislado. Lo único que está legislado, como bien dijiste, son los metros lineales. No sé si Mauro querés acotar algo sobre esto. No, estamos bien ahí con esa información. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Mauro, sí, gracias realmente. Mauro, Edgardo, la verdad que agradecerles por tanta información y con tanta calidad, y se nota que es porque ustedes lo viven y lo trabajan día a día este tema. En este contexto, todas estas temáticas que tienen sobre la mesa son fundamentales y se convirtieron como en una persona como muy importante en la empresa, porque hoy están todos preocupados por esto, y también me doy cuenta por la cantidad de preguntas que hay, que no en todos los webinars hay tantas preguntas, claramente es un tema que hay mucho desconocimiento. Yo me vengo a enterar que la lavandina, el mito de la lavandina podría ser para mí el tema de la charla, porque la verdad que uno la tenía como el elemento fundamental y ahora conocía lo que es el ácido peracético. Voy a ver dónde lo consigo, pero la verdad que muy interesante, y capaz que lo último para terminar me gustaría como preguntarles qué les significa hoy en este contexto BNI para ustedes dos, ¿no? Bueno, si quieren arranco yo. Realmente BNI me parece un espacio espectacular para mantener tu cabeza positiva. Cuando ocurrió esto del COVID a mediados de marzo, todos nos preguntábamos, bueno, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Voy a poder volver a trabajar? ¿Se derrumbó mi trabajo? ¿Qué pasa si el mes que viene no cobro? Si todas esas preguntas circulaban y llenaban, ocupaban un tiempo muy grande. Bueno, BNI se encargó en menos de una semana en recuperar toda la energía y permitirme seguir buscando trabajo. Así que seguir haciendo contactos, logrando referencias y, bueno, obviamente soportando a mis compañeros también, entre todos, pasándonos referencias, haciendo negocios. Así que espectacular para mí, es un camino de ida. Me imagino también que eran las personas más buscadas en lo que respecta a higiene, sí, y demás. Sí, claramente, sí. Sí, también es algo muy, muy lindo también apoyarlo. Nosotros, todo lo que decía Mauro y lo compartíamos, estos protocolos y toda esta información, nosotros la volcamos en las redes porque lo que nos importa es compartirla, ¿sí? No, hoy por hoy entendemos que hay cosas con las que se pueden lucrar, pero me parece que lo más importante es tratar de que llegue al público, de que seamos todos conscientes de que entre todos salimos de esto. Así que me parece un espacio especial para distribuir eso. Bueno, de mi parte, yo estoy hace muy poco en BNI, 4 meses, pero la verdad que una de las cosas que destaco es cómo cada uno de los miembros de cada equipo te puede dejar algo. Como decía Edgardo, empezás a desarrollar habilidades, skills que no tenías, a medida que cada uno de tus compañeros va haciendo una ponencia o tenés un 1 a 1, que son los encuentros personales con los miembros, tener la oportunidad de hacer sinergia con un colega. Edgardo es de zona sur, yo soy de zona oeste, y sin embargo, bueno, estuvimos trabajando muchísimo en esta charla y permanentemente pasándonos información el uno al otro, que como él dice, es importante en este momento compartirla, no guardársela, porque en definitiva lo que estamos haciendo es un servicio para todos. Pero bueno, en ese sentido, BNI creo que es una organización muy interesante para que las especialidades, las empresas puedan hacer sinergia. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Mauro, Edgardo, nuevamente por darse el tiempo de preparar esta charla, y más una charla compartida, que seguramente es más trabajo, pero también es mucho, se nota que hubo mucha dedicación. Por último, compartirles una campaña que estamos apoyando desde BNI, que es la campaña Somos Responsables, Sumemos Espacio, Sumemos Salud, que se están construyendo módulos de emergencia.
Entonces estamos invitando a toda la comunidad BNI, a las personas que se están sumando a estos webinars, a que puedan entrar a la página web que aparece en pantalla, que es rcecovidargentina.com, y que puedan hacer una donación para que se puedan construir módulos hospitalarios de emergencia y así ampliar la infraestructura hospitalaria. Agradecerle a todos.